madre, le digo que yo soy una persona que me gustan los hombres, y fue como una catástrofe, yo lo veo de su parte, porque dijo, no, como mi hijo, a lo mejor mayor de su segundo matrimonio, y créeme que fue como de, bueno, pues si eres así, está bien, pero manténlo como en secreto o déjalo en ti y haz tus cosas como tú creas, pero aquí nadie se va a dar cuenta, ni a tu papá le vas a decir, como hombre, ¿no? Creo que viceversa, si tú me ves por la calle, o sea, ves a una mujer, entonces no vas a estar preguntando, ¿te puedes decir hombre aunque seas trans? O sea, que también la transición es muy fuerte. O sea, yo que la empecé, sí, los cambios eran terribles. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial que compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas o no con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. El día de hoy les quiero presentar a... Pues todas las personas son especiales las que han venido a este podcast, pero ella es la primera paciente pues que invité y que aceptó venir a este nuevo formato de Mr. Doctor. Ella se llama Ariel y sin tanta introducción, brindémosle un fuerte aplauso. ¡Bravo! Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Ariel. No, doctor, gracias a usted por tomarme en cuenta en su nueva temporada de diagnóstico y aquí estamos para servirle y ir poco a poco orientando y educando también a la gente. Muchas gracias, Ariel. Pues comencemos como con todos los invitados. Háblanos acerca de ti. ¿Cuál es tu nombre completo, tu edad, tu estado civil, dónde vives, dónde naciste, a qué te dedicas? Te escuchamos. Bueno, me llamo Ariel Garista, tengo 33 años, soy del estado de Puebla, trabajo en un restaurante, soy la jefa de repostería, soy licenciada en gastronomía y actualmente tengo a lo que es mi esposo, y tenemos 3 años de relación. Perfecto, Ariel. Ahora, cuéntanos de dónde viene tu nombre, ¿por qué Ariel? ¿Qué fue lo que motivó a este nombre? Pues desde muy pequeña me encantaban, como creo que a todos en la audiencia, las películas de Disney, todos los que somos noventeros. Mi película favorita siempre fue Ariel y pues me he sentido identificada con lo que ella es en realidad y fue como yo decidí tener ese nombre. Perfecto, tú decidiste y eso es algo bien importante porque esta pregunta yo se la hago a todos los invitados, sean, tengan o no, la orientación que tengan la identidad que tengan, a todos les he preguntado esto. Desde el doctor Linus, a Luis, a Lía, que han venido con nosotros. Pero en tu caso esto toma un significado mayor porque a diferencia de la gran mayoría, tú sí decidiste tu nombre. Uh-huh. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra trans? Lo que me viene a la mente es una persona valiente, empoderada, decidida y totalmente inteligente. Perfecto. Te lo pregunto porque tú eres una persona trans. ¿Qué significa ser una persona trans, hablando en la definición estricta? ¿Qué significa que una persona sea transgénero? A mis grandes rasgos, la persona trans es la persona que no se identifica con el rol de nacimiento y sin embargo hace un cambio al género con el cual se siente identificada o identificado y hace una hormonización o algún cambio para que se sienta pues completo, identificado consigo misma. Y efectivamente, las personas trans, ya sea transgénero o transexuales, que ahorita hablaremos sobre la diferencia, son parte de la comunidad LGBTTIQ y más, y todo lo que pueda venir a partir de todo esto. Sin embargo, a diferencia, hoy por hoy en el 2023, a diferencia de las personas de la letra G, de la letra L, de la letra B, las personas trans siguen siendo una minoría. Una persona trans, como ya lo explicó Ariel, es aquella que no se identifica
con el género que se le fue asignado al nacer. Es decir, si una persona nace con genitales femeninos, con una vulva, con vagina, le dicen, pues tú eres mujer. Si una persona nace con testículos, con pene, les dice, pues eres hombre. Sin embargo, las personas trans no se sienten identificadas con ese género que se les asignó a su nacimiento. Y aquí viene una diferencia entre personas trans y transexuales, que ahorita hablaremos sobre ello. Ahora, ¿es tu identidad de género cuál es? Tú te identificas como mujer. Como una mujer. Esa es una identidad de género. ¿Nos podrías hablar un poco, porque de pronto las personas engloban en una misma bolsa o meten a todos en un mismo saco, a todas y a todes en un mismo saco, sobre que, pues todos son, con malas palabras, no son maricones? ¿Cuál es la diferencia entre una orientación sexual y la identidad de género? La identidad de género es cómo te identificas tú y ante la sociedad. Tu orientación sexual es como la parte íntima, con cómo te desarrollas íntimamente, ¿no? Relaciones hacia un hombre, una mujer, esa es tu orientación, más no interviene con tu identidad de género. Sabemos hoy en día que la identidad de género no tiene nada que ver con la orientación sexual, o sea, ha habido ocasiones que la identidad es un parteaguas, más aparte lo que es tu orientación. Hay chicas trans y conozco algunas, no de persona, pero que se identifican como ser mujeres trans, pero su orientación sexual es ser lesbianas, heterosexuales, bisexuales. Entonces, una orientación sexual va dirigida a lo que tú, cómo te orientas en el lado sexual. Es decir, tus gustos. O sea, si te gusta, la orientación sexual son tus gustos sexuales. Tu identidad de género es cómo te identificas. Entonces, las orientaciones más conocidas son heterosexual, si es que te gusta el género opuesto, homosexual, si te gusta el mismo género, o bisexual, si te gustan ambos géneros. Ya hay otras que no hay que invisibilizar, pero tal vez es en menor frecuencia. Entonces, heterosexual, género opuesto, te gusta. Homosexual, te gusta el mismo. Bisexual, te gustan los dos. Y hay personas que se identifican con el género que les asignaron. Por ejemplo, se me fue asignado o me dijeron, tú eres hombre. Yo actualmente me identifico como un hombre, por lo tanto soy un hombre cisgénero. Pero hay personas que nacieron con vulva y vagina, que les dijeron, eres mujer, pero realmente se identifican como hombres. Por lo tanto, son hombres transexuales, es decir, nacieron como mujeres e hicieron esta transición y ahora, siempre más bien se identificaron como hombres, como el género contrario. De pronto puede ser un poco confuso, pero es importante poner estos temas sobre la mesa, porque de pronto el no nombrar las cosas hace que se invisibilicen. ¿A qué edad, Ariel, te diste cuenta o te percataste que eras una persona trans? ¿Cómo viviste tu infancia? ¿En qué momento te percataste que de pronto, pues, no estabas en el rol que decían que debías de estar, o empezaste a notar como cosas, pues, extrañas o diferentes a las demás personas, a los demás niños? Pues fíjate que haciendo así como un estudio hacia atrás de mi vida, desde el kinder. O sea, yo recuerdo exactamente en el kinder que todo era estar con niñas, y no es que sea malo que un niño, a lo mejor en esa etapa que yo no sabía qué es lo que yo iba a hacer realmente, juegue con niñas, pero siempre todo fue como el lado femenino, las muñecas, vestidos, estar siempre rodeada de niñas. Y sí recuerdo eso muy, muy constante, que yo no me encantaba estar con niños, o sea, era así como que ahí están, pero siempre era como estar con mujeres, siempre estar con las niñas. Más sin embargo, también en mi casa, pues había dos mujeres en ese momento, y dos varones, pero pues mis papás y mi hermano mayor pues siempre estaban fuera trabajando, entonces mi crianza siempre fue con mujeres, entonces yo creo que desde el kinder. Y en esa etapa, en el kinder, en la primaria, ¿sufriste acoso escolar? O, por ejemplo, sabemos de casos donde a veces los papás o los mismos familiares dicen, no, los niños no se juntan con niños, se juntan con, no se juntan con niñas, se juntan con niños. ¿Nunca viviste esta parte o este acoso? Sí, claro, o sea, en esa época y no era mal visto, era que la gente no conocía todavía todo lo que hoy sabemos.
Entonces, en mi casa era igual, o sea, me decían, tú tienes que jugar con niños porque eres niño, que el fútbol, que todas las cosas relacionadas con los varones, yo las tenía que hacer. Y las hacía porque pues me las estaban como inculcando mis familiares, ¿no? Pero en la escuela igual recibí mucho acoso, el bullying que hoy se le llama, por no jugar con hombres, por no jugar al fútbol, todo eso, o por ser el simple hecho un poco amanerado, lo que hoy en día se le conoce, afeminado. Entonces sí era un poquito muy diferente a hoy en día, porque en ese momento todo el mundo tenía como el derecho de juzgarte. En ese momento no había reglas ni leyes ni nada por el estilo como hoy en día, ¿no? Entonces era una catástrofe. Para todos los que vivimos esa época, creo que de los 90, o sea, fue algo que te tenías que defender a como diera lugar, o sea, tú tenías que sacar toda tu gallardía, tu valor, tu coraje para que no te hicieran daño y no te hicieran sentirte mal o simplemente te disfrazabas en algunas caretas o hacerte como la persona que ellos querían ver para que para que no te hicieran tanto daño. ¿Qué fue lo peor que pasó, por ejemplo, en la primaria o en la secundaria? Lo peor que me pasó, pues que los niños me vieran como una niña y que yo en ese momento no supiera qué era yo. Ok. Porque me estaban bombardeando con que tú eres niña, tú eres mujer, pero en ese momento dices, pues sí me siento y no lo soy, ¿sabes? Es como ese conflicto entre tu mente, tu cuerpo, que en ese momento como niños, sin educación obviamente, a lo mejor no educación de la básica, sino en esa educación como emocional, pues no sabes si no estás preparada para ver o a enfrentarte a esas situaciones. Entonces siento que eso siempre fue lo que me marcó muchísimo, de que me decían, es que eres niña y yo no me causaba conflicto en ese momento y decía, pues sí, pero decía, pero mi órgano, pero mi cuerpo no es lo que es ser una niña. Entonces, eso era yo creo lo que más me dolía en ese momento. Muy bien. Llega la preparatoria Ujú. y recuerdo que me habías contado que incluso tuviste una novia. ¿Fue en Sí, la preparatoria o fue en la universidad? bueno, en la preparatoria de la universidad pues, tenía alguna que otra novecilla, pero fíjate que yo sí lo veía como en el lado sentimental. Ok. O sea, nunca hubo algo más allá de un sentimiento. Pero sí tuve novias y yo creo que en ese momento fueron pues sentimientos que fluyeron y también yo creo que involucró mucho este, esa manera de estar ahí como marcado de eres hombre, tienes que andar con una mujer. Yo en ese momento tampoco se me pasó por la mente que yo pudiese ser gay, a lo mejor, ¿no? Entonces sí tuve dos novias, si no mal recuerdo. Ok. Llega la preparatoria. ¿En qué momento es muy común que las personas trans tengan que salir dos veces del closet, ¿no? Ujú. Primero en esta falta de conocimiento, decir, bueno, pues me gusta el sexo contrario al que se me fue asignado. ¿En qué momento te das cuenta que perteneces a la comunidad LGBT? ¿O te empiezas a asumir como parte de la comunidad LGBT? Como parte, creo que fue, no creo, fue en la preparatoria. Creo que en la preparatoria todos conocemos, todos estamos investigando qué pasa con nuestros cuerpos, qué queremos, qué no queremos. Entonces, en la preparatoria sí recuerdo que fue unos como besillos ahí con unos amigos, pero ya ves, como nada, en un plan de juego, o vamos al antro, vamos aquí, vamos allá. Entonces, en la preparatoria, pero tienes razón, o sea, yo salí del closet dos veces, o sea, con mis papás. Y eso fue tiempo después, o sea, en la preparatoria todo era como, mis papás decían, pues tú estás en tus cosas, la escuela, si iban a alguna otra cosa extracurricular, pues no se daban cuenta realmente, ¿no? Entonces, pero sí, yo cuando salí de closet ya fue una edad un poquito más adulta. ¿Cómo a qué edad? Si no mal recuerdo, a los 20, 21 años, les dije a mis papás que en ese entonces que era un chico gay. Ok. Para ese momento, a esos 21 años, ¿tú ya habías tenido una pareja? Ya no novia, sino, por ejemplo, ¿habías entablado una relación sentimental con algún hombre? Sí, fíjate que sí. ¿Podemos saber acerca de esa relación? Claro, estamos aquí. Pues mira, no fue básicamente una relación. Bueno, sí fue una relación, pero fue a escondidas. A Ok. mi casa siempre entró como, ya sabes, el amiguito que siempre andaba conmigo y en su casa fue igual. O sea, Ok. nunca tuvimos el atrevimiento en ese momento de decir, ¿sabes qué? Somos esto, somos una pareja
Y vamos a entrar como en lo que siempre fue como que el mejor amigo. Con esa persona duré alrededor de 2 años, 2 años y medio. Ok. Fue algo, pues sí, bastante lindo porque fue un amor de... El Es primer amor. el primer amor, o sea, aquí debería de entrar la La canción. acción. Entonces fue algo muy, muy lindo, pero pues sí fue algo también que desconocíamos, ojo, en ese momento ambas partes, qué es lo que iban a decir nuestros padres, ¿no? O sea, porque también es el temor, porque todavía a lo mejor éramos un poco inocentes o un poco más jóvenes que hoy en día. Para ese momento tú ya estabas en la universidad a los 21 años. Sí, ya estaba en la universidad y ¿Qué es fue lo que estudiaste? gastronomía, estudié gastronomía y ahí nos conocimos. Perfecto. ¿Cuántos años son de la carrera? 4. 4. ¿Y siempre quisiste estudiar gastronomía? No, fíjate que no. ¿Qué es lo que querías estudiar o cómo fue que llegó gastronomía a tu vida? Pues llegó a mi vida por un poco de soberbia de mi parte, o sea, porque era una chica un poco consentida por mis padres, me daban lo que yo quisiera. Entonces yo estudié gastronomía por eso, por el simple capricho de estudiar gastronomía, porque en ese entonces era de moda Ujú. y casi nadie podía pagar la escuela, o sea, porque Ok. no había escuelas públicas. Creo que la UAP todavía no había lanzado Sí, la su carrera. facultad o la carrera como tal. Entonces, eso yo estudié por eso. Yo al primer año de la carrera, yo ya me quería salir, o sea, te lo juro. Yo dije, no, esto no es para mí, yo no quiero estar aquí. O sea, el calor, todo eso, dije, no, jamás. Pero mis papás me dijeron, lo tienes que hacer porque no se gastó de balde. La parte, en ese entonces la gastronomía era muy, muy cara. Sí, Porque ¿no? eran a fuerza escuelas privadas y todo tenías que pagarte cuchillería, uniformes, libros, todo tu material para tus recetas. O sea, sí salía muy cara en ese entonces. Hoy desconozco, pero realmente lo que yo después descubrí mi vocación, y créeme que justamente checando para este podcast, tenía yo la manía de que me firmaran las libretas, ¿te acuerdas? En ese Ajá. entonces. Y todos mis amigos, hombres, ahorita que los leí me decían, qué bueno que vas a estudiar una carrera tan masculina. Y yo hoy descubrí que desde ahí quería estudiar enfermería. Hoy creo que tú sabes, y ya lo sabes, que mi frustración era estudiar medicina, pero dije, wow, o sea, hoy que estoy haciendo Ujú. retrospectiva y checando el pasado para este podcast, sí me di cuenta que desde ahí estaba marcado que yo quería estudiar enfermería y también no lo hice, yo creo, hoy en día, por lo que decía la gente. Por el miedo, ¿no? Que de Por el pronto se miedo. decía que, o se dice que la enfermería es más de Más de mujeres y mujeres, todo que esto, que todo no, eso. pues al final las carreras, así como la ropa, no tienen género. Todo el mundo puede estudiar lo que quiere estudiar. Entonces te das cuenta que realmente gastronomía, pues Mm, no era tanto lo que te apasionaba, ujú, pero le terminaste tomando cariño. Tanto es así que ahora eres encargada del servicio de repostería en este restaurante. ujú. Llega a los 21 años, le dices a tus papás que te identificas en ese momento como un hombre homosexual y cómo lo toman ellos siendo tan conservadores. Pues sí lo tomaron un poquito mal. O sea, más mi madre. Yo con la primera persona que me acerqué fue con mi madre porque rompí con este novio y obviamente ya sabes que una ruptura es como sientes que el mundo se te cae y todo eso. Entonces, el primer acercamiento fue con mi madre. Le digo que yo soy una persona que me gustan los hombres y fue como una catástrofe, yo lo veo de su parte, porque dijo, no, como mi hijo, a lo mejor mayor de su segundo matrimonio, va a ser gay, más que, sin embargo, viene de una ciudad o de un estado que son muy machistas. O sea, Acapulco es muy Sí. machista, o sea, es como que la mujer está al servicio del hombre y el hombre solamente se dedica a trabajar, a llevar el sustento y párale de contar. O sea, mi madre, desde que nos ha contado, siempre ha sido así. Entonces, para ella sí fue una catástrofe. Hoy en día me doy cuenta y créeme que fue como de, bueno, pues si eres así, está bien, pero manténlo como en secreto o déjalo en ti y haz tus cosas como tú creas, pero aquí nadie se va a dar cuenta, ni a tu papá le vas a decir, a nadie. O sea, yo solamente el acercamiento fue con mi mamá y obviamente con mis hermanas en ese entonces. Mi papá nunca supo nada hasta tiempo después, pero en el primer momento fue como de, no le digas a nadie que eres gay. ¿Y cómo te sentías tú? Digo, venías emocionalmente mal por haber terminado esta relación con este primer novio. Ujú. Pero cuando te dicen esto, oculta lo que tú eres
oculta lo que sientes, oculta quién eres. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cómo te sentías? Pues me sentía un poco reprimida, o sea, que mi familia no me apoyaba, ¿sabes? O sea, porque tú te acercas, yo creo, y creo que todos, siempre el primer acercamiento es con la madre, y sientes que la madre te va a defender, a apoyar y te va a decir, sí, hijo, lo que tú quieras hacer va a ser. Pero en ese momento sí fue como, oh, sí me dolió, sí fue como de, ay, creo que lo hubieras manejado de otra manera y no tanto como de esconder lo que soy. Entonces, en ese momento, pues sí, o sea, imagínate, estamos jóvenes, que nos digan que no podemos hacer esto, aquello, es como una rebeldía, ¿no? Entonces sí te sientes tanto opacada y al momento como impotente, al no ser y no decir lo que realmente eres. Una de las preguntas que hacen las mamás de esta generación millennial, cuando de pronto salen del closet, es ¿qué hice mal? ¿Por qué pasó esto? ¿Esas preguntas Ujú. te las hizo tu mamá? Sí. ¿Y qué le contestabas tú? Pues fíjate, y no le contestaba nada, pero sí llegan esas preguntas de ¿te pasa algo de pequeño? ¿Alguien te tocó? Eh, Típicas preguntas de madre, ¿no? Entonces, sí me preguntó si no me habían tocado Ujú. en la escuela o alguna situación había pasado con mi intimidad. No pasaron cosas así como una violación como tal, pero justamente te digo que mis padres eran un poco moralistas y a todas partes íbamos. O sea, me iban a dejar, si iba a clases de inglés, me iban a dejar, a donde yo fuera, me iban a dejar siempre. En una ocasión yo recuerdo que íbamos al dentista, mi madre por X o Y situación no pudo ir, me mandaron a mí sola y yo nomás así fue como bajas del transporte, tomas esta teja en la esquina, el dentista está en la esquina y te regresas, ¿no? En esa situación, yo recuerdo que en el trayecto que iba al médico dentista, un tipo, señor ya adulto, se acerca a mí y me dice, ven. Pero este tipo ya lo había visto anteriormente, porque era el camino que comúnmente mi madre y yo tomábamos, ¿no? Y siempre lo veía en su casa y así era como un tipo de vecindad. Entonces yo voy al dentista sola y me dice, ven, pero en mi inocencia, que también mis padres nunca me dejaban en ningún lado sola, pues yo digo, pues ha de ocurrir algo, ha de querer algo el señor, no me acerco y me dice, ya vienes al dentista, ¿verdad? Y yo, sí, ¿por qué? Ah, no, pues sí te he visto que siempre vienes al dentista. Le digo, sí, siempre vengo. Pero ya me empezó a tocar el hombro, me empezó a bajar la mano, entonces yo decía, no, esto está mal. Ya como que me empezaba a jalar y yo decía, no, 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 esto está mal, vámonos. Y dije, bueno, me tengo que ir, lo que tú quieras. Me decía, no, ven, vamos a ver unas películas, vamos aquí a mi casa, mira, aquí yo vivo. Y yo, chin, en esas situaciones, ya hoy en día, te lo digo, cuando me pasan esas cosas, no sé cómo reaccionar. Ok. Me quedo paralizada. Entonces en ese momento pasó lo mismo y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo único que hice fue como zafarme de la mano que ya estaba en mi hombro como para llevándome a su casa y me fui corriendo al dentista. Me fui corriendo al dentista y entré al dentista y no le dije nada. Salgo del dentista, me voy por otro lado para tomar el transporte de regreso a mi casa y eso nunca lo supo mi mamá. Creo que hasta hoy en día se va a enterar. Fue la única situación que yo sí sentí mal, Ok. como que de algún acoso ya a ti como sexual, Ok. porque en esa parte no iba como algo bueno, Sí, claro. o sea, iba para algo sexual. Entonces fue la única situación que yo viví realmente. Que obviamente eso es acoso, que afortunadamente no pasó a mayores, pero aún así es importante aquí decirlo, y hacemos una pausa para dejar claro que las personas, se han hecho estudios para determinar si hay algo en el cerebro o en la bioquímica, en el organismo, en el metabolismo de las personas trans, para determinar que no se sientan identificadas o identificados o identificades con su sexo de nacimiento que se les fue asignado, pero realmente no se ha concluido absolutamente nada. Hasta hace un par de años en el DSM, que es este libro o este manual de la psiquiatría, las personas transgénero todavía eran consideradas como personas enfermas, como en su momento también lo fue considerado la homosexualidad o el lesbianismo. Hoy por hoy ya no es considerada las personas trans, ya no son consideradas, perdón,
como personas enfermas o que tengan alguna patología. Podrían presentar disforia de género, que ahorita vamos a hablar sobre eso, pero ante esta pregunta es, ¿qué lleva a una persona trans a ser trans? Pues no hay como tal una respuesta, simplemente se es, no hay como por qué cuestionar, así igual como no se cuestiona si porque una persona es lesbiana, porque una persona es homosexual, simplemente se es. E independientemente de cuál sea la causa, si es que se identificara, pues se merece respeto, ya que desafortunadamente hoy en día las personas trans tienen una expectativa, y sobre todo las mujeres trans tienen una expectativa de vida de 35 años. Es decir, no sobrepasan esta edad principalmente porque son víctimas de violencia y, vamos a decirlo con todas sus palabras, son asesinadas. Hemos escuchado muchísimos casos de personas que son violentadas y de igual forma atraviesan por situaciones emocionales como depresión, ansiedad, que las pueden llevar incluso al suicidio. Por lo que esta media de edad es lo que está determinada, esta media de edad, por estas condiciones. Pero regresando contigo, a los 21 sales de closet con tu mamá, acabas la carrera, ¿a qué edad? No eres una persona homosexual, más bien eres una persona transexual o transgénero, perdón, que ahorita hablaremos sobre la diferencia. ¿En qué momento viene este llamado? Pues fíjate que fue en Acapulco justamente cuando mis papás me sueltan, por así decirlo, cuando ya yo me voy sola a otro estado donde ya no hay reglas, donde ya no tengo que rendir cuentas a nadie. Y no es que no tenga el cuidado de mis padres, simplemente fue que era libre. Entonces fue como a los 24, si no mal recuerdo, que estuve por allá. Y entonces yo descubro un mundo totalmente diferente a lo que es la ciudad. La ciudad es un poco también, aquí en Puebla, seamos sinceros, todavía es muy conservador. Sí, somos muchos, la O verdad. sea, todos se quejan de los poblanos. Y no es por tirarnos hate, pero No, es la pero sí es verdad. la verdad, Es la sí verdad. hay un Entonces, buen de iglesias. Somos la segunda, no me recuerdo si la primera o la segunda después de Querétaro, con mayor número de iglesias. sí, hay un montón. Igual que los Oxys. Entonces, son muy moralistas. Entonces, igual te digo, mis padres nunca me dejaron salir en todo lo que fue mi adultez, bueno, la La adolescencia. adolescencia. Jamás pisé un antro, jamás salí. Me mandan a Acapulco, trabajo, ya fue un mundo totalmente diferente, porque la gente es más abierta, más honesta y encuentras un mundo totalmente diferente al que el de una ciudad. Entonces yo ahí conocí muchas cosas que yo no tenía el conocimiento. Entraba como, ahí sí entré a un cantabar donde se presentaban los shows transvesti, los shows, porque también en ese entonces no estaba mucho el drag. Pero eran malos shows transvesti. Entonces yo ahí decía, ¿qué es esto? Empezaba como a pensar, ¿no? De que esta persona se ve bien de niña, se ve bien de mujer. ¿Qué está pasando por aquí? Y es donde yo también empiezo a estudiar un poco de qué era más allá de lo de ser gay, a lo mejor incluso lesbiana, qué había más allá. Entonces esa parte fue cuando empezó como que la cosquillita de Ariel de qué hay más allá de una letra y de una persona, porque ahí fue donde yo conocí lo que era ser transvesti y de ahí me fui hacia arriba buscando las otras identidades que hoy en día conozco. Ok, ¿y en qué momento, después de leer, ya estaba yo creo que en Puebla, qué momento dices, creo que esto que estoy leyendo es lo que yo soy? ¿Recuerdas ese momento, esa edad? Pues te digo que cuando regreso a Acapulco y hay un conocimiento más allá, yo empiezo a estudiar, empiezo a ver qué era lo que era realmente, qué significaba ser homosexual, bisexual, y me encuentro con la palabra transexual. Entonces empiezo a estudiar de la persona que no se siente identificada, que hace un cambio hormonal para llegar a ser del otro sexo. Entonces yo empiezo a estudiar y me doy cuenta que eso es lo que realmente yo soy, que no me siento identificada con mi rol de nacimiento y que yo quiero hacer lo posible por cambiar al rol O el opuesto género o el opuesto. género opuesto. Entonces fue como yo me fui educando también, porque no fue una decisión de que quiero hacer esto nada más porque o lo vi o me lo están diciendo, ¿no? Fue como también investigar de qué vamos a hacer, qué voy a hacer más que nada y cómo lo voy a hacer. Entonces me fui educando yo también, porque no era
en ese momento también yo tenía un poquito de miedo porque decía, si hago esto, ¿qué va a pasar? Sí, ¿No? claro. Porque tú no te puedes automedicar también, porque hay muchas personas también que, la Que lo amiguita, hacen. de, ay, tómate esto y vas a ver que te van a crecer y te vas a dar una figura y no. O sea, realmente también hay que tener un cierto rigor de no seguir el consejito de la amiga. Siempre hay que recurrir a los médicos para que ellos te orienten. Ok. Para ese momento entiendo que al ser, pues, una niña de casa, por decirlo de alguna manera, decías que no tenías como tantos amigos o amigas, Ujú, o al menos no que pertenecieran propiamente a la comunidad. la comida. Que ese, no puedes, no lo voy a decir como un factor de riesgo, pero sí podría influir en que una persona diga, pues sí, no tengo para ir para el médico, no tengo para ir con el endocrino, entonces yo, si esta amiga me dijo, pues voy a tomar esto. ¿Te acercaste a alguna asociación antes de transicionar o antes de decir soy Ariel? ¿O fue muy autodidacta? No, fue muy autodidacta. No me acerqué en ese momento a ninguna institución. Todo lo que yo investigué fue por mi cuenta. O sea, dije, soy esto y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, no me acerqué a ninguna asociación en ese momento. Bueno, y en este punto volvemos a hacer otra pausa para volver a explicar las letras de la comunidad. L de lesbiana, G de gay, B de bisexual, y ahí L, G, B, T, y ahí vienen 3T, transvesti, transgénero y transexual. Transvesti se refiere a las personas que identificándose como hombres o como mujeres, se visten o interpretan al rol contrario. Por ejemplo, es más común en los hombres, ¿no? Que hombres que se visten de mujer, ya sea Mr. Doctor, que se transforma o se trasviste de la enfermera Lulú, ya sea que otro personaje lo hace comúnmente. Eh, a ver, ustedes díganme qué otro personaje, qué otro. Omar Chaparro con Pamela Juanjo, ¿quién más? Incluso este niño Mario Aguilar se Su trasviste mucho o personaje. poco con atuendo de mujer. Paco de Miguel, bueno, sí, de pronto con Leti, con la maestra Leti, de pronto, ¿no? De igual forma, hay mujeres que se trasvisten en hombres. Esto no tiene nada que ver con su orientación sexual. Por ejemplo, Omar Chaparro es un hombre cisgénero, es decir, nació hombre, se identifica como hombre y es heterosexual, está casado, le gustan las mujeres. Hay otros, Mario Aguilar es el claro ejemplo, él se trasviste de mamá, bueno, de mujer, y se identifica como una persona homosexual. Entonces no tiene nada que ver el ser transvesti con la orientación. Ahora, las personas transgénero, en el sentido estricto, son aquellas que, como ya lo dijimos, no se sienten identificadas con el género que se les fue asignado a su nacimiento. Y las personas transexuales son aquellas que se someten a procedimientos, ya sea hormonales o quirúrgicos, para cambiar sus genitales y los caracteres sexuales secundarios. Sin embargo, esto era hasta hace un par de años. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas trans que genuinamente les gustaría, no sé, ponerse boobies, hacerse una vaginoplastía, pero no cuentan con los recursos o no cuentan con la orientación para asistir a una terapia hormonal de reemplazo. Por lo que hoy por hoy está más aceptado que se les diga simplemente personas trans, más allá de que sean transgénero o transexuales, porque hay quienes sí les gustaría, pero no lo pueden hacer. De igual forma hay quienes dicen, yo no tengo ningún problema con los caracteres sexuales secundarios que tengo actualmente, entonces lo más adecuado es decir una persona trans. Pero eso es lo que significa las 3T de la comunidad LGBTTIQ y más. Y partiendo de esto, ya explicábamos la diferencia entre orientación y aquí me gustaría dejar también muy claro que el término correcto es orientación, no preferencia, porque una preferencia se elige, es algo que dice, me gusta, no me gusta. No, la orientación ya está determinada y es algo que, volvemos a lo mismo, no se va a explicar el que llevó a la persona a esta orientación, pero lo correcto es decir orientación, no preferencia. Y aquí volvemos contigo. ¿Cuál es la forma correcta de dirigirse a una persona trans, Ariel? Pues yo creo que hay infinidad de situaciones
Pero yo creo que se trata más de respeto, ¿no? O sea, lejos de que se les diga transexuales, yo creo que como ella se siente identificada, te puede referir. O sea, Y lo mejor es siempre preguntar los preguntar los pronombres. pronombres. O sea, y lejos de preguntar, yo creo que vas en la calle y no vas preguntando, oye, ¿cómo te puedo decir? Ujú, O sea, también. si yo te veo a ti en la calle y te veo como un hombre, me refiero contigo como hombre, ¿no? Creo que viceversa. Si tú me ves por la calle, o sea, ves a una mujer. Entonces no vas a estar preguntando, ¿te puedo decir hombre aunque seas trans? O sea, ves a una mujer y te refieres como lo que es, ¿no? Como una mujer. Existen diferentes casos que pues ya se sienten cómodos con que les digas como ellos quieren, hombre, mujer, pero pues yo creo que el respeto siempre debe de ser primero y como veas a la persona, ¿no? Ok. Y esto también nos lleva a otro punto, que una cosa es la orientación sexual, otra es la identidad de género y otra es, más bien, otra es sí, la identidad de género y otra es ese fue la palabra, la expresión de género. Porque hay mujeres trans que siguen siendo un tanto masculinas, que su expresión de género es masculina a pesar de que son mujeres trans. Un ejemplo de ello es Ofelia Pastrana. Ofelia Pastrana es una mujer transexual, pero que es lesbiana. Es decir, en términos sencillos, nació como hombre, se dio cuenta que más bien ella era una mujer, sin embargo, le siguen gustando las Claro. mujeres. Y su expresión de género, pues cae, podríamos decir, en los estereotipos de una mujer lesbiana, porque ella utiliza como camisas de cuadro, su voz sigue siendo como muy grave, no ha intentado como modificarla, entonces, a pesar de ser una mujer transexual, su expresión de género puede ser un poco incluso masculina, rayar en lo masculino. De igual forma, hay hombres que son hombres homosexuales, cisgéneros, homosexuales, pero que su expresión de género es muy femenina, ¿no? Que de pronto aquí invitamos a Luis Munguía. Luis Munguía es un hombre heterosexual, digo, un hombre cisgénero, homosexual, se identifica como hombre, pero su expresión de género es muy, muy femenina. Lo debes de ubicar porque tiene un personaje en TikTok que es Minerva Mansur. No le No. ubicas. Bueno, pero es muy femenino y no tiene ningún conflicto con esto. Tiene uñas, cabello largo, pero sigue identificando como un hombre cisgénero. Entonces, es importante entender esto. Insisto, puede ser un poco complejo, pero si no nombramos las cosas, se pueden de pronto invisibilizar. Ahora, tú te das cuenta que eres una persona trans y en qué momento inicias tu transición, porque tú estás actualmente en terapia hormonal de reemplazo. Ujú. Eso yo lo sé porque les cuento que Ariel hace un par de meses pues acudió conmigo a mi consulta para una valoración integral y ver que todo estuviera bien. ¿En qué momento empiezas tú tu terapia hormonal de reemplazo? Pues fue en el 2018, si no mal recuerdo, en agosto. En agosto, pero también mi salida fue un año anterior, porque también para transicionar Ujú. te hacen un estudio de un año de reserva, que todo ese año estés como limpia, como que todo esté bien en tu organismo, y de ahí parte tu transición ¿Con quién te hormonal. acercaste tú primero? Con mi primer contacto fue con el doctor David en el Hospital Puebla. Él es Él endocrinólogo. es endocrinólogo y él fue quien empezó mi transición. Entonces, y de hecho también mis padres me dijeron, bueno, ya saliste como trans, vamos a buscarte un doctor. Porque no fue como de te vas a empezar a tomar lo que tú quieras o lo que te están recomendando tus amiguitas o así. Me dijeron, no, vamos a checar un doctor especialista que te ayude y lleve tu caso médico, ¿no? Porque no queremos tampoco que por estarte metiendo cosas que no, pues salgas dañada. Entonces, fue mi primer contacto. Empiezo mi hormonización en agosto, si no me recuerdo, del 2018, con medicación que él me dio en ese momento. ¿Con qué empezaste? Con Vivitar, que es la espironolactona, Ujú, me parece que en ese entonces era de 50, ujú. y los estrógenos conjugados, que eran de 6.25, pero no, en dosis de Ok. una dosis de 6.25.
que en términos sencillos, en un video de YouTube no suple una consulta médica, pero la espironolactona es un diurético, entra en el grupo de los ahorradores de potasio y es un antagonista competitivo de la testosterona. En términos sencillos, impide que la testosterona actúe en el organismo y eso hace que la persona orine, pero que no pierda potasio. Habitualmente este medicamento se ocupa mucho en insuficiencia cardíaca, se puede ocupar en ciertas acidosis tubulares, se puede ocupar en ciertas, por ejemplo, en patologías hepáticas, en cirrosis, pero al tener una acción sobre la testosterona, al impedir que la testosterona, que es la hormona masculina, lleve su efecto, por eso se da como parte de la terapia hormonal de reemplazo. Y como los estrógenos son la hormona de la mujer, pero ya dijimos también los hombres cisgénero tenemos testosterona, pues tenemos estrógenos, para aumentar la cantidad de estas hormonas, pues se da el etinilestradiol. Entonces estas dos son principalmente los fármacos que se llegan a utilizar, aunque hay otras opciones, pero vuelvo a lo mismo, estos tienen que estar prescritos por un médico especialista. Incluso hay endocrinólogos especialistas en personas trans. Yo creo que este doctor David va enfocado a eso. Sí, exacto. Ahora, a la par de ir con el endocrinólogo, se tiene que descartar que no hayan otras condiciones médicas y también emocionales, porque hay una condición que se llama disforia de género. ¿Nos quieres hablar un poco acerca de esto? Pues o cuando me acerco al médico, también me da consulta con la psiquiatra para que ¿cómo decirlo? No es tampoco que te den un diagnóstico como disforia de género, pero sí debe haber algo mental, por así decirlo, que está mal, ¿no? Que no te compaginas con tu rol de nacimiento y se llama disforia de género. Entonces, a mí es un requisito también que vayas con el psicólogo para que sea un diagnóstico de disforia de género en el cual no te sientes identificado con tu rol de nacimiento. ¿Por qué? ¿Desde dónde nació? Es un estudio psiquiátrico desde, como me lo acabas de mencionar en principio, desde dónde fue que empezó todo, cómo te comportabas, por qué lo sientes, cómo lo sientes, y es como la carta principal o la bandera blanca para iniciar tu transición médica hormonal, porque si no tienes esa carta como tal de un psicólogo, desconozco si en la actualidad sea, pero en ese momento si no tienes tu acta de disforia de género, no puedo empezar con tu transición hormonal porque simplemente puede ser que sea un gusto y no algo como que mental, por así decirlo, porque también la transición es muy fuerte. O sea, yo que la empecé, sí, los cambios eran terribles y no era porque sean malos, sino porque también tienes que ir debes ir de la mano con el psicólogo, porque vienen muchos cambios que dices, wow, ¿qué está pasando? ¿Cómo cuáles? Pues a mí cuando empecé con la transición ya hormonal, el primer síntoma que yo tuve fue dolor de cabeza. Del dolor de cabeza, mis sentimientos estaban a flor de piel. O sea, yo lloraba por todo, me reía de todo, estaba de malas en segundos. O sea, eran cambios de humor muy, muy drásticos. O sea, que tienen que ir de la mano vuelvo a lo mismo con el psicólogo, porque vas y dices, oye, es que me siento mal, ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué me siento así? Entonces él te va orientando de que esos son síntomas, que no te debes de amarrar a ellos, que debes de tratar de estar consciente de lo que estás haciendo. Y sí fueron bastante pesados. Digo, lo que fue el dolor de cabeza, el dolor del busto, porque en mi caso pues empezó a crecer, el pezón, todo me ardía, todo me dolía. El ponerme el simple hecho una blusa era como... En ese momento empecé a usar blusas muy holgadas porque el simple roce con mis boobies sí fue como de no las aguanto, no nada, y todo lo demás también cambia. La grasita se va a zonas más femeninas, que las caderas, que las piernas, las manos, o sea, todo tu cuerpo empieza a cambiar. Entonces digo, esto tiene que ir también acompañado del psicólogo. Muy bien. Y sí, de hecho, para iniciar la terapia hormonal del reemplazo, sí se pide que sea una valoración franca. Así como tú empezaste pues ya a la edad de 25 años, 26, 27. Pero hay personas, adolescentes, que inician desde antes. Entonces, se tiene que determinar si realmente hay una disforia de género o hay algo más incluso, o no es que sea malo o que tengan algún trastorno mental, simplemente hay que dejar bien claro qué es lo que está pasando con las emociones y con los pensamientos de ese momento en la persona.
empieza la transición. Tú en ese momento ya te encontrabas trabajando en el restaurante que actualmente laboras, ¿es correcto? Sí, ya estaba trabajando. Y cuando, bueno, tuviste que salir por segunda vez del closet con tus papás, ¿cómo fue que les dijiste? Fue algo un poco también fuerte porque yo no sabía cómo acercarme en ese momento, porque ya antes ya había salido como un chico gay, que es lo que yo pensaba que era un chico gay, que solamente me gustaban los hombres y me sentía bien con el rol que ya había nacido, ¿no? Pero cuando te digo, vuelvo a estudiar y empiezo a notar qué es lo que realmente yo era, dije, no, yo no soy gay, yo soy una chica trans y necesito decirle a mis papás. Ok. Entonces vuelvo a lo mismo, el primer acercamiento fue con mis hermanas, ahí sí fue con mis hermanas de, oye, ¿qué crees? Soy una chica trans. Y fue, ¿pero qué es eso? Ujú. ¿No? Entonces, también yo poco a poco fui educando a mi familia. Empecé con mis hermanas de decirles, ¿sabes qué? La chica trans es una persona que no se siente identificada, pasa por una transición y va, o su conclusión es llegar al rol opuesto. De ahí me acercó a mi madre, igual fue otra bomba, no, horrible. Fue, no lo tomé ya tan mal, ya no fue tan caótico como la primera vez, pero sí fue de, bueno, ya pasé por esto, todo bien, ya sé cómo manejarlo, pero ahora es tu papá, Claro. porque pues yo soy o era el hijo mayor de mi padre, El como único, el el único único varón, ¿no? varón. Entonces dice, vamos a hacerle a tu papá. Entonces yo también me acerqué, ya fue, ahí sí fue una plática ya de familia, porque Ujú. ya se, este, se hizo una reunión, mis hermanas, los esposos de mis hermanas, mi madre, y fue como, no atacar a mi padre, pero sí fue como de, te vamos a ayudar en esto, porque ya también nos dimos cuenta que la primera vez la pasaste mal. La pasaste mal, entonces vamos a ayudarte en esto, si es lo que tú quieres, vamos a ayudarte. Y hablamos con mi padre, lo tomó un poquito mal, porque sí fue como, no sé si decir la palabra desilusión, de decir, chin, hasta aquí quedó el apellido, hasta aquí ya llega todo, porque pues soy el único hombre, era el único hombre, entonces fue un poco de decepción, pero pasaron los días y como te digo, me dijeron, bueno, si es lo que tú quieres y eso te va a hacer feliz, porque ya habían visto también situaciones que no me hacían feliz. Entonces me dijeron, si tú con esto te vas a sentir feliz, adelante. Buscamos un doctor, alguien que te lleve bien tu transición y adelante. Las puertas están abiertas de la casa, de todo. Entonces ellos me ayudaron muchísimo. Vuelvo a lo mismo, ellos me ayudaron con el doctor, lo buscamos entre todos, me llevaron al doctor y fue algo muy lindo en ese momento porque pues tú no piensas cómo lo van a tomar. Más sin embargo que ya venía de una experiencia mala antes de decir que ya era un hombre gay y que mi madre me dijo, no, o sea, esto no es aceptable en esta familia, ¿cómo puede ser eso posible? Y que la segunda vez decirles que soy una chica trans y es un cambio porque ya también estaba adulta, ya tenía 27 años, entonces ya no era un niño Ni ni era niña, adolescente. pero ni adolescente, ya era algo que yo quería y que decían, bueno, pues vamos a echarle ganas y vamos a ver qué pasa, porque te digo, es un cambio drástico. Oye, ¿y no vinieron estos comentarios, a pesar de que ya estaban sensibilizados con la primera salida del closet, con, no es que a lo mejor es por moda, porque ya en ese momento se empezaba, estamos 2017, 2018, ya se empezaba a escuchar más sobre las personas trans, que Ujú. siempre han existido, ¿no? O sea, Sí. desde la antigüedad y tan solo acá en México, por ejemplo, los muches, ¿no? O las Ujú. personas muches de los Es zapotecos, en el cual, que están más en Oaxaca, sí, en el istmo de de- Tehuantepec, ujú. que es un tercer género. O sea, no es algo nuevo, pero que se empiece a hablar más. No hubo estas preguntas de Preguntas. moda o simplemente te quieres sentir más femenina o algo por el estilo. No, créeme que no, lo tomaron bastante bien. Yo creo que ellos también ya sabían, ¿no? Porque Ok, pues sí, mis comportamientos desde que salí de como gay eran un poco ya más femeninos, ¿no? ok. Yo también les decía, mamá, por Dios, tú me ves, tú ves lo que yo aquí, tú sabes como madre qué es lo que pasa con tus hijos, entonces ya lo tomaron un poquito más natural. Ok. Y en el trabajo, tú venías presentándote, pues, como un hombre homosexual previamente. ¿Cómo es que lo abordas en el trabajo o fuera de la familia? Que aquí también hago una pausa para decirles que
una de las cosas, y volviendo a la pregunta de hace un rato, ¿qué errores cometen las personas al dirigirse a una persona transexual? Uno de los errores es preguntarle, uno, ¿qué tiene entre las piernas? Porque no a todo el mundo le han preguntado qué anda teniendo o entre las piernas. Y dos, por su dead name, o sea, por el nombre de antes. O sea, ¿y cómo te llevabas antes? No, eso también es otra falta de respeto. Pero de pronto también hay que ser realistas. Las personas vienen acostumbradas de referirse de una manera a un ser humano y de pronto dicen, bueno, sabes que a partir de ahora quiero que me llames de esta manera. ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo se los dijiste en el trabajo? ¿Qué dijeron allá? Pues sí fue un poco, no complicado, pero con quien me dirijo fue con mi jefe directo, que es el dueño de la empresa. Sabe que va a pasar esto. Yo voy a empezar una transición, va a pasar que yo sea un poquito más femenina, entonces también mi nombre va a cambiar todo. Entonces, yo creo que como dueño, pues lo tomó y ahí lo dejó. Okay. El verdadero... No había como políticas, porque digo, no vamos a decir el nombre de la empresa, no. Pero es muy conocida acá en Puebla de restaurantes. Sí. Pero no hay políticas como empresas más grandes de otros ramos, tal vez, no sé, como Walmart, ¿no? O estas empresas donde tal vez sí hay capacitación para las comunidades LGBT. En tu caso, te lo dije, Pues sí, fue como de, bueno, lo que vas a hacer, sígueme trayendo más postres, ¿no? Porque pues sí. A mí me interesa que produzcas. El verdadero problema fue enfrentarme con todos los demás, porque fue decirle, ¿sabes qué? A partir también de hoy, ya no soy esa persona, ya no me puedes hablar así. Ahora te tienes que referir a mí como una mujer. No, pero ¿por qué? Si tú ya sabes, ¿no? Eres un hombre, tienes... No, sí. No me identifico. O sea, por favor, ten la educación. Y tú, Octavio, ¿sabes dónde trabajo? Es un pueblo. Entonces, también confrontarte con un municipio que no está, y que no es malo venir de un pueblo, pero también existe mucho el machismo ahí. Entonces, también la gente que trabaja ahí es un poquito machista. Un poquito también... Bastante. Si te contara. Pero sí me costó bastante que me aceptaran y que se refirieran a mí como lo que yo soy hoy en día, ¿no? Entonces sí fue un poquito problemático. ¿Recuerdas alguna mala experiencia de esos años? Y hasta hoy en día la sigo sufriendo, porque, o sea, son como el típico de bromitas de, ay, pero ¿de qué te quejas si eres hombre? Muy por dentro, ¿no? Sigue siendo hombre y yo. Así te lo dicen. Así me lo dicen, o sea, pero te digo, no es parte de... Conapred, ojo aquí. Dice un nombre, no digas su apellido, pero para que lo vea y así de, síguele y vas a ver a la salida ahora sí decía el Chavo del 8. Sí, y no caer en ese, bueno, yo también soy pero eso como... es discriminación. Eso es discriminación, pero yo tampoco caigo en eso de como que engancharme, ¿no? Porque una parte de mí sí me dice, oye, después de 5 años que estoy hormonizada, que me vengas a decir todavía de, ay, pero si entraste como hombre, es como de, no, o sea, basta. También como personas trans tenemos un límite. Y a veces también nosotros tenemos nuestros demonios y es como de, ya no me voy a estar aguantando ese tipo de insultos porque llevo 5 años de transición. Es una larga lucha que yo ya llevo también, como que para que tú digas, ay, no te pasa nada si eres hombre al final de cuentas. ¿Y son varias personas o es una nada más? Pues son varios chicos. O sea, hombres, pero sabes, hombres sobre todo de que juegan con esa parte de, ay, te gustan, ¿no? Y ya sí. Eso me ha pasado muy frecuente de que dicen, ay, ¿te gusta esta chica? Y todos dicen, sí. Ah, sí te gusta. Sí, me gusta. Pues fíjate que es hombre. Y todos se quedan así. ¿Esa casa que haces tú? Así le hacen todos de que, ¿cómo que es hombre? Si no parece. Pero yo lo digo así por lo que se atreven a decirlo. Pero ellos es como un asombro, porque dicen, ¿cómo es? No, o sea, si se ve muy niña. Ajá. No, es que fíjate, y les empiezan a contar una historia de mi vida, de que cómo fue mi transición de hombre, que cómo me llamaba de hombre y hasta hoy en día. Y todo el mundo se entera antes de que yo les cuente, y que yo tampoco soy para contarles nada de mi vida, pero eso es un poco molesto, ¿no? Porque dices... Sí, o sea, que estén hablando, porque al final son chismes, entre verdad o mentira son chismes, pero que aparte es algo muy personal que tú no tienes por qué andar contando. O por qué no cuentan de su vida personal. Exacto. O sea, porque Conapred, nada más para que
les den unos toques, que ya no te dije desde el inicio. Si hay alguna pregunta de las que hemos dicho o de las que vienen que no quieras contestar, mira, le das acá y no. Mira. Pero tienes solo 3 oportunidades, pero con cada una que rechaces, hay toques. Entonces, primero es 4, después 8 y después 9, que son los máximos. Los máximos. Si es que quieres, pero si no, no pasa nada. Pero sí está muy mal eso. O sea, porque al final, todavía dijeras al inicio, bueno, pero es que es con dolo, ¿sabes? Yo siempre pongo el ejemplo con las personas. No, pero es que si es hombre hay que decirle hombre. A ver, supongamos, todos tuvimos a un amigo que se llamaba Francisco. Igual le molestaba que le dijeran Pancho. No me digas Pancho, dime Francisco, dime Paco. Porque, o sea, si no me gusta que te dirijas a mí de esa manera, no lo hagas. O hay personas que tienen 2 nombres y dicen, me llamo Luis Ángel. No me digas Ángel, no me gusta. Y ahí va el que está fregue, Ángel. Sí. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, es simplemente respeto. Si no te gusta cómo, o sea, ¿estás de acuerdo? ¿Tú crees que yo sigo siendo hombre o sigo siendo mujer? Está bien, es tu forma, no la voy a cambiar. Pero dirígete con respeto hacia mí, te lo estoy pidiendo de esta manera. ¿Qué te cuesta? O sea, no cuesta absolutamente nada. No. Es como, pero bueno, pasa esto y ya llevas entonces hasta este momento 5 años en esta transición. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo más difícil que has vivido como persona trans? Digo, ya me dijiste bastantes puntos, pero ¿hay algo más fuerte de esto? Pues yo creo que la discriminación en general, porque después de ahí me enfrenté también al cambio de papeles. Ah, cierto. Que también no es un caos siempre y cuando la sepas llevar, pero sí es como un poco tardado. Entonces, también enfrentarte, te digo, al principio de mi transición, pues no era esta mujer que soy hoy en día, ¿no? Era un poquito... Mis facciones no habían cambiado tanto. Sí se cambiaron y se reafirmaron, pero no habían cambiado tanto. Entonces era de que, Ariel Garista. Uh-huh. Y yo me presentaba y era como de, no, ¿y el hombre? Y yo vengo a un cambio de identidad de género. O sea, todos mis papeles están como este hombre, pero ahora quiero que lo cambien. Entonces creo que eso es lo más fuerte también que se vive en como transición, porque yo cambié todos mis papeles. O sea, desde el acta de nacimiento, tengo cambiado ya todo. Y eso también a mí me dio mucho poder. El de enfrentarme a la gente y decir, aquí está mi INE, acá no dice que soy hombre, acá dice género femenino. Mi acta también está como género femenino, todo está cambiado y eso también creo que como persona trans te ayuda muchísimo a que no sufras ese tipo de discriminación. Oye, ¿y cómo le hiciste? ¿Fue acá en Puebla? ¿Fuiste a la Ciudad de México? ¿Con qué empezaste? Por ejemplo, si hay una persona trans que quiere iniciar este camino, ¿cómo le puede hacer? ¿Cuál es la ruta tal vez para empezar? ¿Te asesoraste de alguien? En esta ocasión sí me acerqué a una asociación que se llama Trans Pride, me parece. Ellos hicieron mi cambio del acta de nacimiento en la Ciudad de México. Desde ahí yo ya comencé con todo lo demás. Ellos como que me brindaron como el primer paso de, ¿sabes qué? Aquí está tu acta, la cambiamos y de ahí síguele tú. Síguele con todo lo demás. O sea, lo primero fue el acta de nacimiento. ¿Eso en qué año fue? En el 2019. O sea, ya llevabas 2 años con la transición. Con la transición. 2019 y después, ¿qué siguió? ¿El INE? Automáticamente fue el INE. Ok. Sí, fue el acta. ¿Y eso ya fue acá en Puebla? Ya fue acá en Puebla. Primero fue el acta, después el CUR y consecutivamente el INE y ya todo lo que viene de más. Ok. ¿Y el INE fuiste a estas instalaciones que están aquí en Angelópolis? ¿Cómo se llaman? ¿El CIS? No. ¿Dónde fue? Fue en Plaza Dorada. Ok. Ya ves que hay uno como de INE ahí. Ajá. Entonces ahí fue. ¿Y ahí no se portaron mala onda? No, okay. Porque también yo, por parte del juzgado, donde haces el cambio de identidad de género y tu acta de nacimiento, te dan como un papel, bueno, no un papel, te dan un formato, un certificado de por qué hiciste el cambio de identidad de género, de que esta persona cambia a esta identidad y te dan sellado y todo. Entonces, con esta carta yo siempre me respaldé muchísimo y fui a todos los establecimientos de, ¿sabes qué? Aquí está mi papel por el juzgado. Donde aquí dice que esta persona ya no existe, ahora existe esta, entonces necesito que me cambies mis papeles, por favor. Ok. Y fue así muy fácil. En el INE sí fue un poco fácil. Ya en los demás establecimientos, que el banco, que todo eso sí fue un caos. O sea, fue de que
En el banco sí fui a dar muchas vueltas, mis tarjetas nunca llegaban con el nombre correcto, Ok. porque también pues muy pequeño empecé a tener tarjetas bancarias, entonces Sí, era era cambiarlas. cambiar todo y llegaban y yo, ay, llegó otra vez con el nombre. Pero y cuando hacía las compras era de, creo que antes la pedían más seguido Sí. el INE. Ajá, sí. Hubo una Entonces, temporada. a una temporada, entonces fue como de, ay, pero aquí dice este nombre y su acta, su INE es otro. Y yo, ay, pero soy la misma persona. Sí, nada más pásela. O sea, tienen crédito, nada más pásela. Y ahí sí fue muy complicado con el banco. Ok. Pero no hubo negación tampoco. No, te O digo sea, que siempre me respaldé con ese formato. Con ese certificado fue mi respaldo y me ayudó bastante, ¿eh? ok. ¿Cómo se llama ese documento? ¿Te acuerdas? No, pero creo que te lo da el juzgado. No sé, no me acuerdo si es certificado de identidad, creo que así se llama, donde te digo, ponen todo. O sea, desde los códigos de tu acta anterior y por qué lo estás haciendo y los códigos que quedan con el acta actualizada, con tu nombre que queda y ya, firmada y sellada por el juzgado, que yo lo hice en el juzgado creo que 18 de la delegación Cuauhtémoc. Eso estamos hablando de 2019, hace 4 años. Ujú, ¿Hoy más. sabes si ya se puede hacer en Puebla? ¿O Creo eso fue más bien por esta asociación? fue por esta asociación y también porque en ese entonces en Puebla no se podía hacer. Ah, Creo que hoy en día tampoco, si no mal recuerdo, todavía no está ujú. como que para que hagas el cambio de identidad, si no mal recuerdo. Pero yo creo que con que se vayan a cualquier juzgado y chequen eso, yo creo que puede que sí. Lo pregunto y si no, todos nos vamos a dejar algunos links de Twitter donde se pueden acercar y si no a Transpride se llama, ¿no? Ujú. Vamos a dejar ahí en la caja de descripción. Y ahora sí, un motivo por el cual yo invité a Ariel fue porque cuando nos conocimos en el consultorio, ella me contó una historia que a mí me impactó más de las que ya nos ha contado ahorita. Tú actualmente tienes una pareja, se Ujú. llama Héctor. ¿Ya llevas con él cuánto tiempo? Vamos a cumplir 3 años. Ya 3 años. Y cuando vas conmigo me cuentas, porque ya saben que yo como médico pues pregunto los antecedentes, y me contó que hace un par de años, sí fue en el 2021 o 2022, 2021. o sea, hace un par de años, hace 2 años, sucedió una situación en el IMSS. ¿Nos quieres contar cómo fue esta historia donde sufriste discriminación en el Instituto Mexicano del Seguro Social por ser una persona trans? Pues mira, yo recuerdo perfectamente que fue un 1 de noviembre del 2021 que fui a trabajar, me sentí un poco mal del pie porque el roce del zapato, ya sabes. Me hizo una pequeña ámpula, esa ámpula se convirtió en una pequeña infección y como era 1 de noviembre, pues, y aparte vivía cerca del trabajo, pues yo solamente me acerqué en ese momento a las farmacias similares, ya sabes, ¿no? Que te dan tu consulta y lo que tú quieras. Entonces yo voy a esas farmacias, me da una consulta, pero ahí tampoco tuve un primer chequeo de mi pie como tal. Me dijeron, ay, es una pequeña laceración, por así decirlo, no pasa nada, Eso fue en la cúrate. unidad médico familiar. No, O eso fue en el similar. en el similares, ok. Exacto. Que por eso hay que revisar a los pacientes. Sí, importantísimo. Entonces yo voy al seguro, después de ahí regreso a trabajar y no siento alivio, no siento nada, al contrario, o sea, se complica un poquito más y por órdenes también de mi trabajo piden que vaya al instituto porque pues necesitan incapacidad si algún momento dado, ¿no? Entonces yo me acerco al instituto que nunca había ido, o sea, porque nunca solamente hice el cambio de papeles también en el IMSS Ujú, para que me dieran todo como Ariel, ujú. pero nunca había asistido. Entonces, ese primer acercamiento voy, A tu unidad a médico mi, a familiar. ¿Cuál mi, es Dila? Porque aquí dijimos que sí le íbamos sí, a vamos decir. a decir, es la 55 que está en Amalucan. Entonces, en la clínica 55 de Amalucan, ahí fue donde comenzó todo el caos. Y vas ahí ese Voy día, que era ahí como el 4 o 5 de noviembre. como 4 o 5 de noviembre porque ya me siento un poquito más mal y ya no podía caminar. Entonces me acerco al instituto, me dan consulta y como es la primera vez que voy a la consulta, me dicen todo de que Ariel Garista pasa, ¿no? Paso con la doctora. Yo me empiezo a preguntar mi nombre, lo que te preguntan cotidianamente, pero me hace una pregunta que me dice, ¿cuándo fue tu última regla? Y yo, En la primaria, con mi escuadra. yo creo, ¿no? Mi transportador y todo. Exacto. Entonces le dije, no, no, pues no.
Pero también con esa incertidumbre, ¿no? De qué contestar, porque me agarró como de chino, ahora qué contesto. Nadie me había hecho esa pregunta. Entonces fue como de, no. Y me vuelve a preguntar, ¿cuándo fue tu última regla? Y yo, es que yo no reglo. Y me dice, ¿cómo que no reglas? Y yo, no, pues soy una chica trans y no reglo. Desde el momento en que le dije que soy una chica trans, su aspecto, su porte, todo fue en... Cambió y fue como en defensa de, déjame, me siento bien. Y todo cambió y fue de, está bien. Entonces, ¿por qué vienes? Y yo, pues vengo porque mi pie está así, 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 está un poco dañado, siento un poco de dolor, no puedo caminar ya, no puedo sentar bien mi pie. Solamente desde su escritorio fue como de, descúbrete, porque estaba vendado, descúbrete tu pie. No, es algo que se te quita con paracetamol y ya, un antiinflamatorio. Y yo, bueno, está bien. En ese momento estaba mi papá. Mi papá siempre me ha acompañado también a todas partes. Me llevó él y ya salimos de consulta. Dije, bueno, voy por mi medicación que me mandaron, me voy a mi casa. Y en ese momento todavía no hacía nada más, simplemente cambió su forma de dirigirse hacia ti. De dirigirse a su palabra. Que vale la pena recordar que esta doctora es la doctora Margarita, ¿no? Patricia, ya. Patricia. Busqué hasta su expediente porque dije, no, la voy a quemar bien. La doctora Patricia de la Clínica 52 de Amalucan, del IMSS. Consultorio 20. Consultorio 20, para que sepan que ahí discriminan. Con apellidos. No, ya no, para que no nos metamos en más problemas. No me acuerdo. No se acuerda. Pero bueno, entonces te da el paracetamol, nada más como que se asoma, típico del IMSS, que siempre están aquí en su computadora. Y miren, ya saben que yo quiero mucho al IMSS. Y que pero es que hay muchos médicos que son así. Pues a lo mejor no el IMSS, pero sí el médico que atiende. Y luego ya te dan el paracetamol y te vas. Me voy a mi casa. Pero ya andaba rengueando. Ya andaba rangueando y me dieron como 3 días de incapacidad. Me voy a mi casa con mis papás y no siento mejoría. Y le digo, mamá, ¿sabes qué? Vámonos otra vez. No, ya no puedo con este dolor. Regreso con esta misma doctora pero ahí sí ya regresé con muletas porque ya no podía asentar bien mi pie. Okay. Entonces yo llego con muletas y también desde el momento en que me ve, porque, bueno, me has visto, estoy muy alta. Entonces yo sobresalgo de toda la gente, entonces me ve. Y luego con las muletas y fue como que me vio el primer instante y fue así como de, ahora esto, ¿por qué viene? Entonces ya me toca mi turno, entro y le digo, ¿sabe qué, doctora? No me siento bien, me duele un poquito más, se me está hinchando un poquito más, pero igual, estaba con su actitud toda como negativa, toda así... Sí, a la defensiva. A la defensiva. Entonces fue como de, no, pues es que yo no te veo nada. Pues no, doctora, porque no se para del consultorio a revisarme, de su escritorio. Pero ahí comenzaron ya preguntas un poquito más íntimas. Fue de que, pues, ¿con cuántas parejas has estado? Y yo así de, ¿qué? ¿Por? Ajá, así como que, ¿por qué viene esa pregunta? O sea, no me incomoda. Y más que nada porque está mi papá. Yo creo que también fue con dolo, porque mi papá no podía caminar y entonces me ayudaba con las muletas, de que yo me llevaba la bolsa y siempre entraba a las consultas conmigo. Y mi papá, yo veo a mi papá y también fue con mi papá de, ¿por qué te pregunta eso? Y yo pues, y le contesté la verdad porque mis papás saben también todo lo que yo he pasado. Les dije, ¿sabe qué? He estado con 2. Pero ¿has tenido prácticas de riesgo? Y yo, ¿cómo que prácticas de riesgo? A ver, cuénteme qué son prácticas de riesgo, ¿no? Pero también un poco burlona, porque también soy un poco... Sí, no, porque aparte no tiene, o sea, todavía fuera tu expediente de primera vez, pues todavía porque tiene que ser una historia clínica y hasta eso yo no lo pregunto a menos que sea como necesario ser el motivo de la consulta en la primera vez. Si no hay una necesidad... y mucho menos una consulta subsecuente como era tu caso. No te voy a decir, si lo hubiera preguntado en la primera, pues estaba armando tu expediente, tiene que preguntar, pero bueno. No tendría por qué preguntarlo porque no era una patología que te hubiera hecho otras preguntas, no te había preguntado, no, bueno, si habías tenido fiebre, ya te hubiera mandado una biometría hemática, porque para ese momento a mí me parecía que es que ya tenía algo que se le conoce como celulitis, es decir, una infección de la piel que se empieza a hacer como más profundo, o sea, porque ya estaba hinchada el pie, ya te dolía, estaba más rojo, entonces, así como me lo cuenta, porque yo en ese momento pues no la conocía, me parecía que era una celulitis, pero de cajón te pregunta entonces que si no tenías prácticas de riesgo. Prácticas de riesgo. ¿Y qué te contesta cuando la cuestionas? Nada de que, es que una práctica de riesgo pues es como más para tu ámbito, ¿no? Y yo, ¿cómo que mi ámbito? O sea, ¿qué me está hablando, doctora? Fue de, pues sí, pues es que las personas así son... Me dio a entender que eran como muy
promiscuas. Y yo de no. Pues como sí. si las personas heterosexuales no fueran promiscuas. Sí, exacto. Entonces yo fue como que no. Todavía como que en mi razón de cálmate, Ariel, cálmate, porque no quieres ocasionar un problema y te estás mal. O sea, tú lo que quieres es un alivio, ¿no? Entonces como de cálmate, contesta con toda la normalidad. Y fue como de no, doctora, todo bien. Y aparte estaba asumiendo tu conducta sexual, que eso, o sea, en general eso está mal porque eso también lo viven las personas que viven con VIH, tanto mujeres trans como mujeres cisgénero también son muy cuestionados, son mal vistas. Ujú. Si una mujer cisgénero dice, no, pues he tenido, no sé, 10 parejas sexuales, no es lo mismo que un hombre diga que porque ahí sí. Entonces, hay una cuestión muy, muy moralista y muy heteropatriarcal y mal, ¿no? Entonces, ahora, hablando y resolviendo a las personas, ¿qué es una conducta de riesgo sexual? La primera es que no se tenga el uso de preservativo. Ujú. 2, relaciones sexuales anales. Pero es importante que dejemos claro que esto se puede dar de hombre con mujer también. Entonces, por eso, Luis, el término más correcto es hombres que tienen sexo con hombres. Más allá de que si sea homosexual, heterosexual, esas son como las prácticas. Que se tengan relaciones sexuales, sí, con más de 2 parejas en toda la vida, pero que no se conozcan los antecedentes de la otra persona. O que se conozca si la otra persona, o se sepa claramente que la otra persona tenga alguna infección de transmisión sexual. Esos a grandes rasgos serían las conductas sexuales de riesgo. Que obviamente pues no venía al caso con lo que tú tenías, pero bueno. Y entonces, así te dice, pues sí, personas como tú. Ujú. O sea, Y así fue como de, bueno, digo, pues no, doctora, despreocúpese, yo mire, ando por la vida contenta y cuidándome, ¿no? Entonces fue de, bueno, pues es que por algo no te cierra esa herida. Y yo así de, pues es que porque no la ve, o sea, porque no me está checando bien, pero fue igual como de, no quiero pelear, no nada. Entonces ella me dice, bueno, pues vamos a hacer un estudio, vamos a ir con el epidemiólogo. Y yo me quedé así como que, no necesito en ese momento como que tal, este, especialista, ¿no? Necesito como que chequen bien lo que tengo en el pie. Y me dijo, bueno, vienes mañana y te va a hacer una consulta este doctor. Voy al otro día tempranísimo igual, me hace la consulta, igual este doctor, ese sí desconozco su nombre, pero fue también de que, ¿por qué te mandó? Y yo pues le expliqué lo de mi pie, le dije, pues me mandó por mi pie, pero no entiendo realmente por qué me mandó aquí. Y me dice, pues es que aquí en tu expediente me puso pues que la prueba del VIH. Y yo me quedé, ¿cómo que está asumiendo que soy portadora del VIH? simplemente por ser una persona Por ser trans. una persona trans. Porque no es como que a todas las personas que tengan una lesión en el pie le andan pidiendo prueba de lisa. Exacto. O sea, que aquí quiero decir, o sea, en general, yo siempre estoy hecho cuando hemos hecho videos de VIH. Todas las personas que inician su vida sexual activa deben tener una prueba de lisa cada año. Pero en este contexto no había una necesidad. Y aparte, por ejemplo, en las mujeres que están embarazadas, uno de los protocolos es sí pedirles una prueba de lisa, siempre. Ujú. Pero incluso tienen que firmar que aceptan antes de mandar a solicitarla. O sea, a ti no te habían, ni siquiera la doctora te había dicho, oye, fírmame acá. O sea, nada más echó la bolita. Sí, exacto. Y me mandó y yo así, también me quedé así. Digo, mi papá ese día también pidió permiso en el trabajo y todos los días iba conmigo. Entonces también me dice, ¿cómo que la prueba del VIH? Y yo, pues sí, digo, pues hágamela. Fue una prueba rápida y recuerdo que me dijo, chin, pero no tengo. Y yo entonces, ¿para qué me la manda a hacer? Y ya dice, bueno, vente, vamos a la estación de enfermería, creo que era, no me acuerdo, otra estación que estaba al otro lado de la clínica y me hizo caminar con mis muletas ahí. Es que aparte, claro, ibas tú desde Yo un iba día antes con las muletas. En vez de mandarte el antibiótico, en todo caso mandarte una radiografía, un ultrasonido para la celulitis. Algo así, no, fue como que todo iba a que era portadora de VIH. Dije, bueno, vamos a hacer lo que ella quiere. Me manda al otro lado, me la hace, porque incluso también el doctor no me la hizo. Porque dije, pues si es él el especialista, él me la tuvo que haber hecho. Buscó una enfermera que me la hiciera. La enfermera me la hace. ¿Y por qué no quiso el otro? Pues no sé, desconozco. Es que no lo viste así como decir, exacto, sí. Su actitud y su prepotencia, por así decirlo, fue un poco no me vaya no me voy a dar o no voy a contagiar. Si Entonces yo dije, bueno, o sea, yo nunca había estado acostumbrada a ese tipo de situaciones y fue como de lo más normal, pero en ese momento porque dije, yo me quiero curar. Entonces dije, bueno, vamos a hacer lo que ellos quieren. Me mandaron a
a este lado a hacerme la prueba, regreso, porque él la tomó, me dijo, vente, vamos de regreso a su cubículo. Y ya vamos a esperar que termine la prueba, ¿no? Y ya dice, no, pues salió negativa. Pero ahí en ese momento también mi papá ya estaba súper enojado porque decía, ¿por qué ambos médicos te están pidiendo este tipo de pruebas? ¿Qué están insinuando? ¿Qué onda con ellos, no? Y yo fue también, en ese momento también yo ya exploté, dije, no, o sea, no pienso pasar por esta situación. Y yo también, mi papá y yo les dijimos al doctor, ¿por qué la doctora está mandando ese tipo de insinuaciones que mi hija es portadora del VIH? Pues es que no sé, aquí en el expediente dice que su laceración no está curando y puede ser que sea diabética o otras circunstancias. Y yo también Pero no, es que aparte, insisto, se saltan protocolos. O sea, para ese tipo de heridas, cuando es una infección en la piel, de verdad hay guías, hay protocolos de cuadritos que dicen, mira, esto es lo que tienes que checarte, si sale esto, va por esto. Pero ninguno de esos protocolos es VIH. Pero bueno, y entonces ya el epidemiólogo pues te dice ya negativa, te va o regresa al consultorio de Patricia. No, me voy totalmente con lo que me había mandado la doctora. Y yo dije, mamá, ¿sabes qué? Ya vámonos. Yo ya estoy cansada. Me vine aquí desde las 5 de la mañana a formarme para que me digan que era una prueba de VIH. Dije, no, ya vámonos. Me fui a mi casa, total. En la noche me empecé a sentir más mal. El dolor iba hasta la pierna, casi pegada al muslo. Yo no podía caminar. Estaba súper inflamado todo mi pie, mi pierna, todo. Y ya tenía temperatura. Sí, empezabas Empezaba con fiebre. Entonces le dije, mamá, ¿sabes qué? Mis papás estaban al principio y me dijeron, pues vamos con nuestro doctor de cabecera. Y yo, no, es que no puedo porque pues en la empresa me están pidiendo la incapacidad. Incapacidad, claro, y no puedo. Entonces me dijeron, no, ¿sabes qué? Estás malísima. Vámonos con el doctor, el doctor Ramiro, que es nuestro doctor de cabecera de la familia. Llegamos con el doctor Ramiro y me dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Y aparte dices que ya llevas la pierna incluso con cambios de coloración, Con ¿no? cambios de coloración, ya era un color morado, negro, o sea, toda esa parte de mi pie ya estaba un poquito negrita. Llego con el doctor y fue de, ¿qué te hicieron? Y yo les conté todo lo que había pasado. Me dijeron, no, es que nadie te diagnosticó bien, nadie se preocupó por checarte tu dedo, lejos de que estábamos en pandemia en ese momento. Pero eso no tiene nada que ver, porque también le conté lo de la prueba de VIH, que estaban diciendo que era una persona con diabetes porque no curaba mi herida y que a lo mejor ya tenía todo. Ya se estaban haciendo. Pedido una hemoglobina glucosilada mejor, pero bueno. Y ya me dijo, ¿sabes qué? No, estás a 2 de perder el dedo. Porque lo que tú tienes es una infección y se está corcomiendo todo tu nervio. Sí, yo también dije, ¿qué pasó? O sea, venía de una herida simple, de una ámpula que te da por el zapato, a que me estén diciendo que van a amputar mi dedo. Y todo por la discriminación. Y toda por la discriminación. Entonces fue como de, no, me dijo, ¿sabes qué? Te vas a inyectar y vemos. Y ya este doctor me recetó todo lo que, mi medicación, el tratamiento. Y fue así como todo salió. O sea, porque también incluso ahí mi esposo empezó a curarme, a hacer curaciones todos los días. De, ¿sabes qué? El doctor me dijo, le vas a limpiar su herida, le vas a... Todo lo que venga bajando, porque ya también tu dolor está hasta el muslo, todo va a bajar. Y lejos de que esa herida que venía de una ámpula se va a hacer... O sea, va a drenar y va a drenar. Y salía pus, supongo. Y salía pus. Entonces, mi esposo era quien me limpiaba todos los días. Y no, era horrible la limpieza también que me hacían. Y no era tanto... yo creo. Dolía horrible. Yo sentía que me desgarraba ahí. Ay, no. Para mí sí fue una celulitis. Así como lo describes, digo, viendo en retrospectiva, pareciera que era una celulitis ya en ese momento. Y ya, pasan los días. ¿Y en el trabajo cómo le hacías para tu incapacidad? Pues yo metí las primeras incapacidades que me habían dado esta doctora. Pero ya la última fue como de que el doctor me dijo, incluso el doctor Ramiro, me dijo, mira, te voy a hacer un escrito donde yo te estoy consultando a partir de ahora y que solamente vas a ir al IMSS por tus incapacidades y medicación si es que la tienen. Y si no, pues tú la compras por tu cuenta. Y yo sí, me dio un formato de su cuenta donde ponía qué es lo que yo tenía realmente, por qué no fue tratada en su momento como lo que era y por qué tenía que tener incapacidad otros 15 días, si no mal recuerdo, que me los tenían que dar.
yo regreso con esta famosísima Patricia. Doctora Patti. Y enfrentarme, porque yo ya estaba enojada. Y ibas todavía con las muletas. Iba todavía con las muletas. Y yo sí, ya, en ese momento ya fue enfrentarme con ella, de decir, a mí no vas a hacer esto. Más sin embargo, porque ya había también la de prueba de VIH que era negativa. Entonces sí era como de decirle, ¿ya viste que la prueba era negativa? ¿Qué querías demostrar? Que como persona trans hubieras dado con la muleta así para que se le quitara. Hubieras llevado la pus y se lo hubieras echado en la cara para que se le quitara. Sí, entonces ya fue como enfrentarme y decirle, ¿sabe qué? Y en ese momento sí ya no pedí consulta ni nada. Le dije, mira, aquí está lo que me mandó mi doctor particular. Nomás vengo por esto. No vengo que usted me hable, nada. O sea, vengo por esto. Todavía en ese momento se puso un poco soberbia y me dijo, es que no te puedo dar incapacidad si yo no la estoy autorizando porque yo no te estoy checando. Y yo, pues no me checaste desde un principio. O sea, por tu culpa estoy a punto de perder mi dedo. Entonces me dijo, bueno, déjame ver qué hago. Voy a ver a mi jefa de área. Y le llevó obviamente mi papel del particular. Y regresa y me dice, sí te vamos a dar incapacidad. Pero la tienes que ir a recoger. Y todavía me dijo, la tienes que ir a recoger con mi jefa de... Con la jefa de la con la jefa de la unidad médica familiar. Desgraciada, porque ahí sí yo sé, cuando uno va a dar una incapacidad como médico, uno mismo le imprime, va con la jefa, se la firma, le pone sí, ya regresa y se la da al paciente. Y en todo caso lo que tiene que hacer el paciente es llevarla como creo que archivo o algo para validarla. Pero no tiene que hacerte batallar tanto. Nada más lo hizo por desgraciada la Patricia. Nada más lo hizo por desgraciada porque en ese momento me dijo, bueno, aquí está, vea que te la firmen. Y yo así de, ahí me ves en la clínica y también todos viéndome, todos así como que, pobre chava, o sea, viene aquí como todos los días y no le hacen caso. Voy con mi médico, bueno, con la jefa de esta persona, me la sella y todo y ya. Yo regreso con ella y y me dijo, no, ya es todo. Y ya, yo me salgo y fue como un alivio. En ese momento fue un alivio de que, ay, ya por fin tengo un diagnóstico correcto, me están curando lo que debe de ser curado, pero también me quedé con ese coraje, porque en ese momento también yo recuerdo que se le dijo a un amigo, ¿sabes qué? Estoy sufriendo discriminación del IMSS. Incluso él me dijo, ¿quieres que hagamos algo? Yo ahorita muevo, no me dijo que me iba a mover, pero para que esta persona tenga consecuencias de lo que está haciendo. Y yo no, en ese momento mi rabia habló muchísimo. Dije, sí quiero su cabeza. Sí. Y literal dije, papás, quiero su cabeza, quiero que la corran. Pero después dije, odio es más odio. Y prefiero que estar bien yo a hacer daño a otra persona. Entonces dije, hay que se quede, el karma va a regresar y ya sabrá. Va a regresar, no te preocupes. Ahorita va a regresar porque ya sé. Hoy, por ejemplo, que fui a una farmacia. A mí me importa muy poco las marcas. Fui a las Fleming de ahí de CCO y me saludaron. Yo sé que ven mis videos porque las 3 personas que atienden ahí me dijeron, ay, doctor, me pidieron fotos. Entonces, yo sé que muchos al área de la salud ven los videos. Entonces, doctora Patti, cuando pase esto, que sienten discriminación o que alguien no los trata bien dentro del IMSS, hay una sección, unas señoritas que están vestidas de azul que se llaman TAU. Entonces acérquense, busquen quién es la TAU de aquí, de esta unidad médico-familiar, y con ellas pueden meter su queja. La gran mayoría están del lado del paciente ya cuando cuentan como toda la historia. Y pues al final, más allá de que corran o no, porque yo todavía doy el beneficio de la duda ante estas situaciones, que es más bien la falta de conocimiento y de educación. Lo que debería de hacer, si es que están viendo personas de la UMF 52 de Amalucan, con la doctora Patti la conocen, mejor que las lleve el sindicato o la delegación a un curso sobre cómo es el acercamiento con las personas LGBT, porque sí hay muchos cursos de preparación, o sea, cursos de inducción de cómo se debe de tratar. Entonces, para que la mande, con APRED, eduque a la doctora Patti, para que no ande de discriminadora. Y de igual forma, si ustedes no saben cómo acercarse a una persona trans o de la comunidad, hay muchos cursos que pueden tomar en línea, incluso hasta certificados de yo ya sé cómo tratar a una persona trans, porque es bien válido no saber. El problema es no querer educarse. Pues bien, ha sido un gusto platicar contigo, Ariel. ¿Algún mensaje final que nos quieras dar de toda esta plática que hemos tenido? Pues yo creo que más que nada para cualquier persona que tengan una voz, que se aferren a esa voz, que sean auténticos con lo que son y que no defraudan a esa persona. Al final del día todo sale y todo va a mejorar. Entonces, escúchense a ustedes mismos,
sepan quiénes son y siempre defiendan a esa persona, porque esa persona los va a llenar de vida, los va a llenar de muchas emociones, aventuras y de todo, todo tenemos que aprender. Perfecto. Y como siempre, cuando acabamos estos capítulos, de todo esto que has vivido en tu vida, ¿cuál ha sido el diagnóstico que ha cambiado tu vida? El diagnóstico yo creo que de ser una persona trans fue lo que cambió mi vida y estoy agradecida de todo lo que hicieron mis padres, la gente que me ha apoyado, que ese fue el cambio total de mi vida y que he encontrado muchas personas buenas que me han apoyado, un maravilloso hombre que hoy está a mi lado y que no me ha soltado para nada y adelante. Muchísimas gracias, Ariel. Amigos, pues esto ha sido todo por el capítulo del día de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar en todas tus redes sociales, Ariel? Pues como Ariel Garista, yo creo que si le ponen ahí Ariel Garista o Miss aparece. Gary, yo creo que ahí está. Y si no, la vamos a dejar acá en la caja de descripción. Suscríbanse a este canal, denle like, compartan este video. Y de todos modos, al término de este capítulo, nos vemos por Instagram, porque vamos a estar haciendo un Instagram Live donde vamos a platicar sobre las dudas, preguntas que puedan llegar a tener. Y de todos modos, también dejen en los comentarios si les gustaría una parte 2. Cuídense y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Fuerte con esta doctora Patti, pero yo creo que sí lo va a ver, ¿eh? Porque ¿Sí? siempre en todas las clínicas, ay, yo la conozco, vas a ver, estoy casi seguro, escríbanme por Instagram, porque van a ver que ahí va a decir, yo la conozco y si es así, y que quién sabe qué. Entonces, para que la CONAPRED o ahí mismo el IMSS, las TAO, la manden a la delegación a que tome un curso para que se eduquen sobre cómo referirse a las personas trans. De todos modos, nos vemos ahorita en Instagram.